En este tema veremos filtros avanzados en base de datos y tocaremos los siguientes puntos: definiciones básicas, filtros relacionados con textos, números, fechas y condicionales complejas. Lo primero que haremos será abrir el archivo 170005 filtros avanzados en base de datos y nos ubicaremos en la hoja 1. En esta hoja ya aparece una base de datos similar a la que hemos trabajado en un tema anterior, que fueron filtros básicos en base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro básico y un filtro avanzado? La diferencia principal radica en que un filtro básico genera su filtro en la misma zona donde se encuentra la base de datos original, mientras que un filtro avanzado genera su filtro ya sea en la misma zona donde está la base de datos original o en una base de datos diferente o rango diferente. Generalmente nosotros usamos el segundo método, que es trabajar el filtro en una zona distinta de nuestra base de datos original. Y para eso tocaremos el primer ejemplo. Actividad 1. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de los hombres a partir de la celda J12, visualizando todas las columnas de la base de datos. Para poder aplicar un filtro avanzado, primero debemos de generar dos zonas dentro de nuestra hoja de cálculo. En la primera zona colocaremos los criterios de selección bajo los cuales filtraremos la base de datos. A esta zona la llamaremos rango de criterios o rango de selección. Y la segunda zona mostrará los títulos de las columnas de la base de datos que quiero mostrar como respuesta al filtro. Comencemos. Como nos piden hallar los datos de los hombres, nosotros sabemos que los hombres están relacionados con el campo sexo. Entonces, tomamos el título sexo que se encuentra en la celda H1, presionamos Control C y lo vamos a copiar en una zona vacía de la hoja de cálculo. Control B chica. Y debajo de sexo vamos a poner la condición bajo la cual queremos trabajar nuestra selección. En este caso, hombre. Damos Enter. Y este rango de dos celdas que va desde sexo hasta hombre va a ser a partir de ahora mi rango de criterio de selección. Este rango de criterio me va a permitir filtrar la base de datos por dicha condición. Ahora bien, nos falta definir nuestro segundo rango, que es el rango de salida. Como nos piden visualizar todas las columnas de la base de datos, lo que vamos a hacer es vamos a marcar desde la celda A1 hacia la derecha hasta la celda H1. Presionamos Control C para copiar. Nos vamos a ubicar en la celda J12 y ponemos Control B chica para pegar. Acá tenemos ya las dos zonas de la base de datos que va a intervenir en mi respuesta. Esta primera zona es mi rango de criterios, esta segunda zona es mi rango de salida. Una vez que tenemos definida estas dos zonas, lo que hacemos es colocamos nuestro cursor en una celda cualquiera, generalmente hacia la derecha de la zona donde está la base de datos y los filtros de salida, y escogemos de nuestro menú Datos y escogemos la opción Avanzadas. En la opción Avanzadas tenemos la opción de filtrar la lista sin moverla a otro lugar, que es la primera alternativa,
la cual vamos a descartar. ¿Por qué? Porque ese filtro lo que va a hacer es, va a filtrar la información en la misma zona donde está la base de datos y por tanto podríamos perder información importante. Vamos a escoger la segunda opción, copiar a otro lugar. Cuando escogemos la opción de copiar a otro lugar, nos aparece rango de la lista. Acá está apareciendo desde A1 hasta H201. Si quisiéramos cambiar este rango, presionamos flecha, botoncito de flechita, y podríamos definir un nuevo rango. Como estamos de acuerdo con este rango, simplemente presionamos flecha hacia abajo y ahora decimos rango de criterios. Presionamos el botón de flecha hacia arriba y en el rango de criterios vamos a marcar estas dos celdas: el título sexo con el dato de hombre. Presionamos el botón de flecha hacia abajo y ahora nos falta el copiar a. Presionamos el botón de flecha hacia arriba y vamos a marcar este rango que acabamos de copiar, desde paterno hasta sexo. Presionamos flecha hacia abajo y nos dicen, ok, solo los registros únicos no lo vamos a seleccionar. Esta opción solamente es usada cuando nuestra base de datos tiene filas completas repetidas. Entonces actuaría el filtro de solamente mostrar las filas que sean diferentes entre sí. Como en nuestra base de datos no tenemos filas repetidas, porque todas las personas son diferentes, no necesitamos marcarla. Presionamos aceptar y ya tenemos nuestro filtro de respuesta. Como se podrá notar, todos los datos corresponden a hombres en esta lista. Lo que podríamos hacer ya luego sería, si deseamos, modificar los anchos de las columnas para que esto se vea mejor. Ahora pasamos a la hoja 2, donde se encuentra la actividad 2. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres que son abogadas. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando todas las columnas de la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestro rango de criterios. Como nos piden la condición de mujeres, vamos a copiar sexo, control C, y lo vamos a ubicar por acá, control P chica, y debajo ponemos la condición de mujer. Poner mayúscula o minúscula es indiferente. La computadora igual encontrará mujer con mayúscula o mujer con minúscula. Ahora vamos a trabajar con la profesión. Seleccionamos profesión, control C, bajamos y lo vamos a colocar al costado, control V chica. Y nos dicen que tienen que ser abogados. Abogado. Ahora bien, cuando colocamos dos condiciones, una al costado de la otra, en la misma fila, el computador lo interpretará al momento de crear el filtro como si fuese un y. En otras palabras, que las dos condiciones se tienen que cumplir a la vez. Tiene que ser la persona mujer y tiene que ser de profesión abogado. El siguiente paso es seleccionar el título que va a intervenir en la salida, control C, y nos vamos a ir ahora a la celda J15 y presionamos control V chica para pegar. Una vez que tenemos esto ya definido, colocamos nuestro cursor a la derecha de donde está la base de datos y los filtros y escogemos datos avanzadas. Aparece la ventana de filtro avanzado y de ahí escogemos la opción de copiar a otro lugar. Dice rango de la lista desde A1 hasta H201, ya está marcado, está correcto. Rango de criterios, presionamos flecha hacia arriba
y marcamos estas 4 celdas. Es muy importante marcar la línea de los títulos y la línea de los criterios. Todas estas 4 celdas van a ser mi rango de criterios. Flecha hacia abajo. Luego sigamos buscando donde dice la opción de copiar a. En la opción de copiar a, presionamos flecha hacia arriba y marcamos el rango donde están mis títulos. Una vez que lo he marcado, presiono flecha hacia abajo y escojo la opción aceptar. Como se podrá ver, todas son mujeres abogados en esta lista filtrada. Ahora nos ubicamos en la hoja 3, donde se encuentra la actividad 3. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres médicos con más de 3 hijos. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando solamente los apellidos, nombres y profesiones. Y decimos, vamos primero a generar nuestro rango de criterios. La condición de mujeres la trabajamos con el título sexo. Control C en sexo, nos vamos a una zona vacía, control B chica. La condición de médicos está dentro de la columna de profesión. Entonces presionamos control C en profesión, bajamos, nos ubicamos al costado, control B chica. Nos piden también que sean más de 3 hijos. Nos ubicamos en hijos. Una vez que nos hemos ubicado en hijos, control C, bajamos y copiamos hacia la derecha, control B chica. Decimos sexo, tiene que ser mujer. La profesión tiene que ser médico. Muy importante es verificar la tilde. Muy importante es verificar que la información sea semejante al de la base de datos. Si en la base de datos está con tilde, tenemos necesariamente que ponerlo también con tilde. Y nos dicen que hijos tiene que ser mayor de 3. Ponemos mayor de 3. Por otro lado, en la respuesta nos dicen que solamente se tienen que mostrar los apellidos, los nombres y las profesiones. Entonces, seleccionamos apellido paterno, el apellido materno, los nombres, control C. Nos piden que esto aparezca a partir de la celda J15, control B chica, pero nos piden también las profesiones. Entonces seleccionamos donde está profesión, control C, bajamos y ponemos control B chica. Conclusión, nuestra lista filtrada no necesariamente tiene que contener todas las columnas de la base de datos original, sino puede ser que contenga solamente alguna de ellas. Luego colocamos nuestro cursor hacia la derecha y entramos por el menú principal. Escogemos datos, la opción avanzadas. ¿Dónde vamos a copiarlo? Vamos a copiarlo a otro lugar. Seleccionamos la opción copiar a otro lugar. Rango de la lista sigue siendo desde A1 hasta H201. Rango de criterios, presionamos flecha hacia arriba y ahora marcamos estas 6 celdas. Como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, si los datos se encuentran en una misma fila, significa que tienen que cumplirse las 3 condiciones a la vez para que la fila sea seleccionada en mi filtro de respuesta. En este caso, tiene que ser mujer, también tiene que ser médico y tiene que tener más de 3 hijos. Presionamos flecha hacia abajo y ahora nos queda la opción de copiar a. En la opción de copiar a presionamos flecha hacia arriba y marcamos ahora paterno, materno, nombres y profesión.
Una vez que hemos hecho eso, presionamos flecha hacia abajo y escogemos la opción aceptar. Y nos muestra la base de datos de las mujeres que son médicos y tienen más de 3 hijos. Nos ubicamos ahora en la hoja 4, donde está la actividad 4. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de los hombres que nacieron en 1984. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando todas las columnas de la base de datos. Lo primero que hacemos es seleccionar a los hombres. Entonces me voy a donde está sexo, control C, lo coloco en una zona vacía, control B chica, y acá especifico hombre. Doy enter. Luego decimos nacieron en 1984. Normalmente yo tendría que trabajar con esta columna que es FECNAC. Control C, bajamos, me coloco acá al costado, control B chica, FECNAC. Pero acá tengo un problema. El problema es que me piden el año 1984 y lo que tengo yo en FECNAC es una fecha completa, que es el día, el mes y el año. Por tanto, el año se encuentra incluido dentro del dato de la fecha de nacimiento. ¿Cómo solucionamos este problema? Nosotros sabemos que existe una función que se llama año. Esta función año se aplica hacia una celda y devuelve como respuesta el año de dicha celda. Obviamente, asumiendo o partiendo del supuesto de que en esa celda hay una fecha. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner igual año. Vamos a especificar año. Abrimos paréntesis y decimos, como no podemos trabajar con la columna de fecha de nacimiento tal como está, lo que vamos a hacer es trabajar con la primera celda de datos que existe en dicha columna, que en este caso sería la celda D2. Por tanto, la celda D2 va a ser representativa de toda mi columna. Cierro paréntesis. Y yo lo que estoy preguntando es que ese año tiene que ser igual a 1984. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy haciendo una pregunta al Excel. Esta pregunta, por tanto, me va a devolver como respuesta un verdadero o un falso. Si damos enter, en este caso me devuelve falso. ¿Por qué? Porque está preguntando si en la celda D2 hay una fecha que corresponde al año 1984, lo cual es falso, porque se puede ver que la fecha corresponde al año 1981. Ahora bien, a pesar de que nosotros estamos viendo que acá aparece un falso, porque está analizando solamente a la celda D2 de la base de datos original, al momento que apliquemos el filtro avanzado, la computadora se encargará de analizar a la celda D2, pero también pasará a la celda D3, a la celda D4, a la celda D5, hasta llegar al final, que es la celda D201. Y a cada una de esas celdas le calculará su año y preguntará si ese año es igual a 1984. En otras palabras, este falso que estamos viendo acá solamente corresponde a la primera evaluación que va a hacer el filtro avanzado sobre la base de datos completa. El siguiente paso es decir lo siguiente: si acá tenemos una condición de verdadero o falso,
La línea del título tiene que ser borrada. Presionamos la tecla suprimir. ¿Por qué? Porque la computadora ya está haciendo un análisis de la fila 2 de la base de datos, que va a ser representativa de toda la base de datos. Por tanto, la columna fecha de nacimiento ya no tiene que ser colocada. Una vez que hemos hecho eso, nos dice mostrar a partir de la ZJ15 todas las columnas de la base de datos. Marcamos nuestro rango de títulos, control C, nos vamos a ubicar en la celda J15, presionamos control B chica, ya está la base de datos con sus títulos completos. Nos ubicamos hacia la derecha de la base de datos y decimos datos y escojo la opción avanzadas. En la opción avanzadas siempre escogemos la opción copiar a otro lugar. Rango de la lista sigue siendo de A1 hasta H201. Rango de criterios, marcamos ahora estas 4 celdas, incluyendo la celda que ha quedado vacía intencionalmente. Nuevamente presionamos flecha hacia abajo y decimos copiar a, flecha hacia arriba y marcamos esta zona de salida. Nuevamente flecha hacia abajo y presionamos el botón de aceptar. Y podemos ver que todas las personas que aparecen en el filtro son hombres que nacieron en el año 1984. Pasamos ahora a la hoja 5 y tenemos la actividad 5. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres que ganan entre 4.000 y 5.000 soles. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando todas las columnas de la base de datos. Comenzamos primero seleccionando a las mujeres. Control C al sexo, control B chica para pegar y ponemos abajo mujer. Y decimos, su sueldo tiene que estar entre 4.000 y 5.000. Seleccionamos sueldo, control C, y lo que vamos a hacer es copiarlo 2 veces, uno al costado del otro. Debajo del primer sueldo ponemos mayor igual 4.000. Debajo del segundo sueldo ponemos menor igual 5.000. ¿Qué significa esto? Como los 3 datos están en una misma línea, significan que están relacionados con un y por tanto decimos, vamos a buscar a las mujeres cuyo sueldo es mayor o igual a 4.000 y también su sueldo es menor o igual a 5.000. Cuando tenemos 2 condiciones lógicas de desigualdad trabajando en una misma línea, significa intervalo. Por tanto, son los sueldos que están dentro del intervalo entre 4.000 y 5.000 soles. Siguiente paso, que ya pasa a ser algo conocido por nosotros, marcamos control C, el título, luego nos ubicamos en la celda J15, presionamos control B chica para pegar. Una vez que tenemos la base de datos ya preparada para la salida, escogemos del menú principal datos avanzadas. Recordar siempre escoger la opción copiar a otro lugar. El rango de la lista ya está marcado, lo mantenemos
el rango de criterios, presionamos flecha hacia arriba y marcamos estas 6 celdas. Luego presionamos flecha hacia abajo y nos piden escoger copiar a. Hacemos clic en flecha hacia arriba y marcamos este rango de salida. Una vez que hemos hecho eso, presionamos flecha hacia abajo y escogemos el botón aceptar, con lo cual obtenemos nuestra respuesta. En la hoja 6 tenemos la actividad 6. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres que tienen como parte de su nombre a María. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando solamente los apellidos, nombres y profesiones. Entonces, primer paso, seleccionamos el dato del sexo, lo colocamos en una celda vacía de nuestra hoja. Debajo de ello ponemos la condición de mujer y luego vamos a escoger el dato de los nombres. Control C para los nombres, Control V chica, y decimos: queremos seleccionar aquellas personas que tengan como parte de su nombre a María. Y acá usamos un comodín que es el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? El asterisco reemplaza un conjunto de caracteres al momento de realizar una consulta con un filtro. Después del asterisco colocamos la palabra María. Y después de María volvemos a colocar otro asterisco. ¿Cómo se interpreta esta operación? Dice, vamos a buscar los nombres que contengan a la palabra María. Al lado izquierdo puede haber cualquier otra palabra, por ejemplo, Ana María. Y después de María también puede haber otra palabra, por ejemplo, María Elena. Esos asteriscos, por tanto, nos indican de que la palabra María puede estar dentro de otras palabras contenidas en el campo de nombres. Luego nos dicen solamente queremos trabajar en la salida los apellidos, nombres y profesiones. Entonces marcamos donde está paterno, materno, nombres, Control C, nos movemos hasta la celda J15, presionamos Control V chica, nos piden también las profesiones. Vamos a trabajar las profesiones, Control C, coloco el título de profesión, Control V chica, y estamos listos para aplicar el filtro avanzado. Entonces, nos vamos a la opción de datos y escogemos donde dice avanzadas. Seleccionamos siempre la opción copiar a otro lugar. El rango de la lista se mantiene igual. El rango de criterios serían estas 4 celdas. Nuevamente flecha hacia abajo. Vamos a seleccionar el copiar a. Flecha hacia arriba. Seleccionamos esta como salida. Nuevamente flecha hacia abajo. Y escogemos el botón aceptar. Al presionar el botón aceptar, se mostrarán las personas que cumplen con la condición. Como podemos observar, sale Ana María, María, Gloria María, María del Pilar. Si podemos modificar un poquito el ancho de la columna, podemos notar esto más claramente, ¿no? En la hoja 7 tenemos la pregunta 7. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas abogadas que nacieron entre el 14 del 10 del 82 y el 25 del 6 del 84. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando todas las columnas de la base de datos.
Entonces comenzamos seleccionando profesión. Control C, copiamos hacia abajo, Control V chica, y luego seleccionamos la fecha de nacimiento. Control C, y lo vamos a copiar 2 veces. Control V chica, Control V chica. Y decimos, para la profesión vamos a trabajar con las personas que son abogados. Abogado. Y en la fecha de nacimiento tienen que ser mayor o igual que el 14 del 10 de 1982. Esa es una condición. Pero hay otra condición, que también tienen que ser menor o igual que el 25 del 6 del 84, 1984. Ok, ya tenemos nuestras 3 condiciones. Notar que cuando trabajamos con fechas es suficiente con colocar el día, el mes y el año respectivo para poder hacer nuestro trabajo. Seleccionamos los títulos de la base de datos, Control C, nos ubicamos en la celda J15, ahí va a estar nuestra respuesta, Control V chica, nos ubicamos un poco hacia la derecha y entramos por datos avanzadas, copiar a otro lugar, asegurémonos que estamos aquí en copiar a otro lugar, rango de la lista es lo mismo, rango de criterios, vamos a seleccionar estas celdas, flechita hacia abajo. Ahora seleccionamos el rango de lo que sería nuestra salida, vamos a seleccionar el rango de salida. Una vez que seleccionamos el rango de salida, que sería esta zona de acá, presionamos flecha hacia abajo y damos aceptar. Solamente 2 personas cumplen con la condición de tener su fecha de nacimiento entre los rangos indicados en la pregunta. Ahora pasamos a la hoja 8, donde tenemos la actividad 8. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas cuyo apellido paterno comience con M o R. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando solamente los apellidos paternos. En este caso, seleccionamos el título de paterno y lo pegamos en una celda vacía, Control V chica. Como nos dicen que los apellidos paternos pueden comenzar con M o R, comenzamos colocando la letra M, y para indicar que el resto de caracteres del apellido paterno puede ser cualquier combinación de letras o números, ponemos asterisco. Pero también nos dicen de que puede comenzar con la letra R. Por tanto, para indicar de que solamente puede ser M o R, en la parte inferior colocamos la letra R comenzando con un asterisco. Cuando colocamos 2 condiciones en filas diferentes, como en este ejemplo, el filtro lo interpreta como una O. Por tanto, son todos los apellidos paternos que comienzan con la letra M o todos los apellidos paternos que comienzan con la letra R. Luego, nuevamente, seleccionamos el título de paterno y lo vamos a copiar a la celda J15. Una vez que lo hemos hecho, entramos por la opción de datos, escogemos la opción de avanzadas. Dentro de avanzadas, escogemos la opción copiar a otro lugar
En lo que es el rango de la lista ya está preseleccionado. El rango de criterios lo marcamos. Ahora serían estas 3 celdas. Recuerden, es el título más las 2 filas de datos. Nuevamente presionamos flecha hacia abajo. En lo que es copiar a, vamos a trabajar solamente flecha esta celda, la celda del apellido paterno. Es la única salida que queremos ver como respuesta. Flecha hacia abajo y ponemos aceptar. Y ahí tenemos todas las personas que comienzan sus apellidos paternos con M o R. Ahora nos ubicamos en la hoja 9, donde tenemos la actividad 9. Nos piden filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que nacieron en el tercer trimestre de cualquier año. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando solamente los apellidos de las personas. Como nosotros tenemos que trabajar con los trimestres de cualquier año, la lógica es que tomemos la fecha de nacimiento. Entonces, inicialmente vamos a tomar la fecha de nacimiento y la vamos a ubicar en una celda vacía. El problema de la fecha de nacimiento es que involucra realmente 3 datos: el dato de día, el dato de mes y el dato del año. Para trabajar el tercer trimestre tenemos que trabajar con los datos de meses. El tercer trimestre se encuentra del mes 7, el mes 8 y el mes 9. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la función mes. Ponemos igual mes, y para trabajar la función tomamos como dato representativo de toda la columna de fecha de nacimiento la primera fecha existente en la base de datos, o sea, aquella que se encuentra en la celda D2. Cerramos paréntesis y decimos, tiene que ser igual a 7. Es la primera alternativa. Pero también existe la posibilidad de que el mes sea 8 o el mes sea 9. Bajamos y ponemos igual mes, seleccionamos la celda de 2 y decimos igual 8. La tercera alternativa es que sea igual mes, seleccionamos la celda de 2 igual 9. Por tanto, tenemos celdas que tienen condiciones de verdadero o falso. Si existen estas celdas dentro de nuestro rango de criterios, el título tiene que ser borrado. Presionamos la tecla suprimir. ¿Por qué tenemos los datos en filas diferentes? Porque en una fecha determinada, simultáneamente, esa fecha no puede corresponder a los meses 7, 8 y 9. Es posible que corresponda a alguno de ellos, pero no a los 3 simultáneamente. Por eso, estas 3 preguntas con respecto a los meses se relacionan como si fuese una O. Y eso implica que se pone en filas diferentes de nuestro rango de criterios. Luego tomamos los apellidos que nos piden, el apellido paterno y el apellido materno. Control C. Nos piden que aparezca a partir de la celda J15. Control V chica. Ya estamos listos para crear nuestro filtro. Entramos por datos, escogemos la opción de avanzadas, escogemos la opción de copiar a otro lugar. En lo que es el rango de la lista, ya lo tenemos, no tenemos que tocar absolutamente nada ahí. En rango de criterios, seleccionamos flecha roja y marcamos estas 3 celdas.
Acuérdense que tienen que seleccionar también la línea de los títulos que está en vacío. Seleccionamos nuevamente, flecha hacia abajo. Ahora nos dicen copiar a, seleccionamos flecha hacia arriba, escogemos las celdas que dicen paterno y materno, seleccionamos flecha hacia abajo y presionamos aceptar. Estas son las personas que cumplen con la condición de que nacieron en el tercer trimestre de cualquier año. Nos ubicamos ahora en la hoja 10, donde tenemos la actividad 10. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres que nacieron en enero, julio o diciembre de 1990. La información se mostrará a partir de la celda J15, visualizando todas las columnas de la base de datos. Comencemos seleccionando el sexo, control C, control B chica. Ahora nos piden que hayan nacido en enero, julio o diciembre. Entonces vamos a seleccionar la fecha de nacimiento, control C, y vamos a colocarla 2 veces, control B chica, control B chica. Nos dicen, primero, vamos a trabajar con los nacimientos de enero, julio o diciembre. Entonces nos vamos a la primera fecha de nacimiento y ponemos igual, mes, abro paréntesis, seleccionamos la primera celda que tiene datos en la base de datos, que sería D2, cerramos paréntesis, igual 7. El mes igual 7 corresponde al mes de julio. Ahora vamos a trabajar enero. Igual mes, abro paréntesis, selecciono la celda de 2, cierro paréntesis, igual 1. Damos enter. Como podrán notar, estas dos condiciones están relacionadas con O, porque se encuentran en filas diferentes. Por tanto, pude haber puesto primero julio, o pude haber puesto primero diciembre, y después enero, o después julio. Es indistinto, no hay problema, porque está unido como si fuese una O. Nos faltaría diciembre. Igual mes, abro paréntesis, seleccionamos la celda de 2, y esto tiene que ser igual a diciembre. Este es un igual 12. Pero hay otra condición. La condición es que en cualquiera de estos 3 casos, el año tiene que ser 1990. Entonces ponemos igual año, abrimos paréntesis, de la celda de 2, cerramos paréntesis, igual 1990. ¿Okay? Esto se tiene que cumplir siempre. Entonces, esto podemos tener alternativa de sombrear la fórmula, control C, nos ubicamos en estas 2 celdas y ponemos control B chica, control B chica, para pegar. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos notando acá? Lo que estamos notando es que para esta primera fila estamos seleccionando los meses que son de julio y del año 1990. En esta segunda fila son los meses que sean de enero y del año 1990. Esta tercera fila son los meses de diciembre y que sean del año 1990. Como hemos considerado condiciones que devuelven verdaderos o falsos, los títulos ya no van, entonces los borro. Pero en cualquiera de estos 3 casos se tiene que cumplir con la condición de que sean mujeres. Entonces pongo mujer, y esta condición se tiene que cumplir también hacia abajo. Entonces copiamos hacia abajo. Ahora bien,
¿Qué pasa si nosotros no hubiésemos hecho este copiado? El filtro trabajaría mal. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que haría el filtro serían las mujeres que nacieron en julio del año 1990. Estas tres, como están en una misma línea, se consideran como un I. Luego, las tres celdas de abajo se consideran como un I también. Pero como esta celda está vacía, el computador asume que puede ser cualquier valor, ya sea hombre o mujer. Por tanto, la pregunta que estaría haciendo es que haya nacido en enero, que sea del año 1990, pero no interesa si es hombre o mujer. Igual pasaría con el caso de diciembre de 1990. No interesa si es hombre o si es mujer. Por tanto, si yo en un rango de criterios dejo celdas vacías, la computadora asume que estas celdas vacías pueden tener cualquier valor. Y obviamente eso es lo que no queremos en nuestro problema. Por eso es que copiamos mujer hacia abajo para que cada una de las filas cumplan con las condiciones completas. Por tanto, sería mujer que haya nacido en julio de 1990 o mujeres que hayan nacido en enero de 1990 o mujeres que hayan nacido en diciembre de 1990. Ahora vamos a trabajar nuestro rango de salida. Sombreamos los datos que queremos que aparezca, control C. Nos vamos ahora hasta la celda J15, presionamos control V chica, ya tenemos nuestro rango definido, nos ubicamos en una celda del costado y entramos por datos, escogemos la opción de avanzadas. Una vez que escogemos la opción de avanzadas, siempre la opción copiar a otro lugar. Lo que es el rango de la lista ya está definido, no lo tocamos para nada. Lo que es el rango de criterios, presionamos flecha hacia arriba y marcamos todo este rango. Nuevamente flecha hacia abajo, escogemos la opción de copiar a, flecha hacia arriba, marcamos este rango que va a ser mi rango de salida, nuevamente flecha hacia abajo y escogemos la opción de aceptar. Solamente hay una persona que cumple con las condiciones dadas y notamos que en este caso es una mujer que ha nacido en enero de 1990. Pasamos ahora a la hoja 11, donde se encuentra la actividad 11. La actividad 11 nos dice lo siguiente: filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que ganan más que el promedio de todos los sueldos. Solo deberá mostrarse los apellidos, nombres y sueldos. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionamos el sueldo, control C, buscamos una celda vacía, control V chica, y debajo del sueldo tenemos que indicar que queremos seleccionar aquellos que sean mayores que el promedio de todos los sueldos, y decimos lo siguiente: igual, abrimos comillas, ponemos mayor que, cerramos comillas y ponemos la I inglesa. ¿Qué cosa es la I inglesa? La I inglesa significa concatenar o juntar. Voy a juntar el símbolo mayor que con el promedio que voy a calcular de los sueldos de todos los integrantes de la base de datos. Entonces ponemos promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda F2, control shift flecha hacia abajo para marcar todo el rango, cerramos nuestro paréntesis y damos enter.
Y lo que obtenemos es esta expresión, mayor que 5.184.21, que es el cálculo del promedio de todos los sueldos. Con esa información nos dicen, solamente queremos ver los apellidos, nombres y sueldos. Entonces selecciono paterno, selecciono materno, selecciono nombres, control C, me voy a una zona vacía, presiono control B chica, me dicen también que quieren ver los sueldos, seleccionamos el sueldo, control C, nos vamos hacia la derecha, ponemos control B chica y ahora activamos el filtro. Para el filtro escogemos datos, avanzadas, siempre la opción de copiar a otro lugar. El rango de la lista va desde A1, ahora llegamos hasta la columna I porque tengo una columna más que es el número de secuencia. En el rango de criterios nos aseguramos que sean estas dos celdas. Luego, en el copiar a, especificamos estas celdas de salida, paterno, materno, nombres y sueldo, y luego presionamos el botón de aceptar. Si se observa, todas estas personas tienen sueldos que superan al promedio de los sueldos de toda la base de datos. Pasamos a la hoja 12, donde se encuentra la actividad 12. Nos dicen, filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de los hombres cuyo nombre comienza con César y nacieron en el primer trimestre entre los años 1981 y 1984. Se mostrarán todos los datos de la tabla. Lo primero que hacemos es seleccionar el sexo. Control C, control B chica. Y debajo vamos a colocar hombre. Ahora bien, nos dicen que su nombre tiene que comenzar con César. Nos vamos a donde están nombres, control C, control B chica, y decimos, tiene que comenzar con César. Ponemos César, asterisco. Por tanto, acá estamos indicando que comience con César, pero el resto de su nombre puede ser cualquiera. Nos dicen también que nacieron en el primer trimestre y decimos fecha de nacimiento. Control C, bajamos, control B chica. El primer trimestre corresponde a los meses de enero, febrero o marzo. Entonces vamos a usar la función mes. Y decimos, ¿a dónde vamos a aplicar la función mes? A la primera celda que contiene datos de fecha en la columna. Sería la celda E2. Cerramos paréntesis y decimos, para que sea el primer trimestre, los meses tienen que ser 1, 2 o 3. Entonces podemos poner menor igual que 3. Damos enter y como ya aparece un verdadero o un falso en este caso, el título desaparece. Luego nos dicen que tiene que estar entre los años 1981 y 1984. Entonces nuevamente agarramos nuestra fecha de nacimiento, control C, lo vamos a copiar dos veces, control B chica, control B chica. En la primera, el año tiene que ser mayor o igual a 1981. Decimos igual año, abro paréntesis, tomamos como dato la primera fecha, que sería la celda E2, cerramos paréntesis, esto tiene que ser mayor o igual 1981.
1981. Damos Enter. Como devuelve verdadero o falso, le quitamos el título. Nos vamos a la siguiente columna. Decimos, tiene que ser menor o igual a 1984. Ponemos igual. Vamos a poner año. Abrimos paréntesis. Seleccionamos nuevamente nuestro dato, que sería la celda E2. Cerramos paréntesis. Tiene que ser menor o igual 1984. Damos Enter. Como devuelve un valor lógico, le quitamos también el título. Y ya tenemos armado nuestra condición o rango de criterios. Luego marcamos toda la línea de los títulos. Control C. Nos vamos a una zona vacía para que aparezca la respuesta. Control V chica. Nos ubicamos hacia la derecha con nuestro cursor. Decimos datos avanzadas. Lo primero que tenemos que hacer, copiar a otro lugar. El rango de la lista va desde A1 hasta I201, está bien. El rango de criterios, marcamos toda esta zona, desde sexo hasta el último verdadero, flecha hacia abajo. Luego tenemos la opción de copiar a, seleccionamos toda la línea de nuestra respuesta, nuevamente flecha hacia abajo y escogemos la opción aceptar. Solamente hay una persona que cumple con todas las condiciones dadas. Es un hombre, su nombre comienza con César y nació en el primer trimestre del año 1982. Nos ubicamos ahora en la hoja 13, donde tenemos la actividad 13. Filtrar la base de datos, mostrando solamente los datos de las personas que son contadores o economistas y nacieron en el cuarto trimestre de 1983 o 1990. Se mostrarán solamente los nombres y fechas de nacimiento. En este caso, lo que hacemos es primero decir, ok, vamos a trabajar con las profesiones. Selecciono la columna de profesión, control C, y me voy a esta posición, control V chica. Luego nos dicen de que nacieron en el cuarto trimestre, por tanto tenemos que trabajar con la fecha de nacimiento. Control C, control V chica. Y nos dicen que es del año 1983 o 1990. Entonces, vuelvo a copiar la fecha de nacimiento para trabajar los años. O sea, una fecha de nacimiento trabajará los meses, otra fecha de nacimiento trabajará los años. Como nos dicen del cuarto trimestre, el cuarto trimestre son los meses 10, 11 y 12. Entonces decimos igual mes, abro paréntesis, de la fecha de nacimiento, selecciono la celda D2 en este caso, cierro paréntesis, y eso tiene que ser mayor o igual que 10. Ahí estaríamos trabajando el mes 10, el mes 11 y el mes 12, que serían los meses que corresponden al cuarto trimestre. Pero nos dicen de que han nacido en el 1983 o 1990. Entonces pongo igual año, abro paréntesis, selecciono la fecha de nacimiento, cierro paréntesis, igual 1983.
Lo mismo tenemos que ahora hacer para el año 1990. Ponemos igual, año, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha de nacimiento, que sería la celda D2, cerramos paréntesis, igual 1990. Esto significa que sea 1983 o 1990. Pero en cualquiera de los dos casos tiene que ser el cuarto trimestre. Entonces acá ponemos igual mes, abro paréntesis, de la celda de 2, cerramos paréntesis, mayor igual 10. Con eso estamos cubriendo esas dos líneas. Como estas columnas están relacionadas con valores lógicos de verdadero y falso, los títulos desaparecen. Y decimos, estas posibilidades se pueden dar si la persona es contador, pero también tendríamos que analizar la posibilidad de que sea la persona economista, en cuyo caso tendríamos que volver a crear las condiciones que hemos puesto acá arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos todo lo que hemos señalizado, control C, bajamos, control B chica y hacemos una verificación. ¿Cuál es esa verificación? Como hemos copiado la fórmula, ya no estoy trabajando con la celda D2, sino con la celda D4. Entonces tenemos que corregirlo. Corregimos ahí. Nuevamente acá F2, donde dice D4 pasa a ser nuevamente D2, Enter, igual al costado. Todas las fórmulas deben de estar relacionadas con la primera celda que contiene fecha. En este caso es la celda D2. Como hemos copiado la fórmula, por eso es que se ha producido el cambio de celda. Una vez que hemos corregido, estamos listos para hallar nuestro filtro. Una vez que coloquemos los títulos, se mostrarán solamente los nombres y fechas de nacimiento. Entonces vamos a marcar nombres y fechas, control C, me voy a una zona vacía, control B chica, me voy al costado y ponemos datos, opción avanzadas. En datos avanzadas escogemos la opción de copiar. Siempre el rango de la lista verifiquen que va desde A1 hasta, en este caso, H201. El rango de criterios ahora sería esta combinación de celdas completa. Nuevamente flecha hacia abajo, nos dicen copiar a, seleccionamos nuevamente hacia donde queremos copiar, sería hacia nombres y hacia fecha de nacimiento, y luego presionamos el botón de aceptar. Esas son las dos únicas personas que cumplen con estas condiciones. Pasamos ahora a la hoja 14, donde se encuentra la actividad 14. Nos dicen filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que tienen como tercera letra de su apellido materno la R. La base de datos filtrada deberá aparecer en la hoja 14-filtro, mostrando solo los apellidos y nombres de la persona. Lo primero que hacemos es, en este caso, seleccionar la columna de materno, control C, lo pegamos a una zona vacía, control B chica, y decimos, como lo que queremos es obtener solamente la tercera letra que sea una R, es la condición de selección o criterio, vamos a poner lo siguiente: dos signos de interrogación. Cada signo de interrogación representa un carácter que va a ser
reemplazado o sustituido dentro de la consulta. Luego viene la letra R y luego, para indicar que después de la letra R puede ir cualquier combinación de caracteres, ponemos asterisco. Por tanto, el signo de interrogación reemplaza solamente un carácter, mientras que el asterisco reemplaza un conjunto de caracteres. Como nos piden luego los apellidos y nombres de la persona, seleccionamos paterno, materno y nombres, presionamos Control C, nos vamos a la hoja 14-filtro, nos ubicamos en la primera celda y ponemos Control B chica. Ya tenemos, si nos vamos a la hoja 14, el rango de criterios. Si nos vamos a la hoja 14-filtro, tenemos el rango de salida. El truco para que esto funcione en hojas diferentes es invocar a la opción de datos avanzadas estando ubicado en la hoja donde se encuentra mi rango de salida. En otras palabras, la hoja donde quiero que aparezca la respuesta. Mi cursor debe estar ubicado allí, esa debe ser la hoja activa antes de comenzar a escoger la opción datos avanzadas. En otras palabras, si yo me ubico en esta hoja, que es la hoja 14, y aplico datos avanzadas, mi proceso va a cancelar, va a dar un error, porque me va a decir: tienes que estar ubicado físicamente en la hoja activa donde quieres que aparezca tu filtro de respuesta. Entonces nos ubicamos acá en esta hoja y desde acá vamos a hacer el proceso. Decimos datos y escogemos la opción avanzadas. Lo primero que hacemos es copiar a otro lugar. Rango de la lista, flecha hacia arriba. Escogemos la hoja 14 y marcamos desde la celda A1 hacia abajo y hacia la derecha toda la base de datos. Presionamos flecha hacia abajo y regresamos. Nos dice ahora rango de criterio, flecha hacia arriba. En el rango de criterio nos vamos nuevamente a la hoja 14 y marcamos estas dos celdas, el título materno y la estructura de búsqueda que quiero aplicar al filtro. Flecha hacia abajo. Nuevamente ahora vamos a escoger copiar a, flecha hacia arriba y escogemos paterno, materno y nombres. Flecha hacia abajo y damos a aceptar y ya tenemos nuestra respuesta. Acá lo que vamos a hacer es, para que esto se vea un poco mejor, vamos a hacer doble clic para modificar los anchos de columna y observen que en el apellido materno todas estas personas cumplen con la condición de que su tercera letra es una R. Como conclusiones y recomendaciones finales, podemos indicar que mientras que un filtro básico aplica el filtro en el mismo rango donde se encuentra la base de datos, el filtro avanzado nos permite obtener una copia de la base de datos filtrada por la condición o condiciones que nosotros deseemos. Dentro del rango de criterios que debemos de especificar al momento de crear un filtro avanzado, debemos tener presente que si queremos aplicar varias condiciones que se deben de cumplir simultáneamente, aplicamos el I, y ese I significa que todas las condiciones van en una misma fila. En cambio, si aplicamos condiciones en filas diferentes, eso significa que estamos usando una O de comparación.
Por otro lado, si en el rango de criterios aplicamos alguna fórmula que devuelva valores lógicos como verdadero o falso, el título de la columna en el rango de criterios tiene que ser borrado para que la operación del filtro funcione correctamente. Recordemos que si queremos trabajar con intervalos de valores numéricos, esos intervalos para el Excel significan un i. Por tanto, los intervalos deben de estar contenidos en la misma fila de la base de datos. Recordemos también que cuando nosotros queremos trabajar nuestro filtro en una hoja diferente, al momento de invocar datos avanzadas, nuestro cursor tiene que estar físicamente ubicado en la hoja donde va a estar el filtro de la respuesta. Por otro lado, consideramos que el método de filtros avanzados es sumamente útil cuando nosotros queremos aplicar, por ejemplo, condiciones asociadas a comodines. Los comodines son dos símbolos, tanto el asterisco como el signo de interrogación, que se usan básicamente cuando queremos hacer consultas en datos asociados a textos. El asterisco lo que hace es reemplazar un conjunto de caracteres al momento de hacer una consulta con el filtro, mientras que el signo de interrogación solamente reemplaza un carácter al momento de hacer una consulta con el filtro. Espero que este video haya sido de utilidad y nos veremos próximamente.